La oposición entregó hoy formalmente su propuesta final sobre mínimos comunes al gobierno. Dentro de los puntos abordados en este documento que tiene 13 páginas, el bloque planteó una renta básica de 600.000 pesos para un hogar de 4 integrantes. Queremos conversar más sobre la propuesta, también de otros temas. Tomamos contacto con el vicepresidente del Senado, el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muy bien, Matilde, muy buenas tardes. Bueno, me imagino que satisfecho con la propuesta que lograron dentro de la oposición para presentarle al gobierno. ¿Cómo cree que va a ser recibido y cuál cree que va a ser el nivel de apertura del gobierno cuando tal vez los montos están, de acuerdo a las declaraciones, pareciendo altos? Bueno, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo grande por presentar una propuesta luego de la minuta que nos envió el gobierno, donde planteamos básicamente lo que nos parece más importante y prioritario, que es la propuesta de una renta básica universal de emergencia. Junto con eso está ligado, ¿no es cierto?, el tema sanitario, porque de aquí se trata de garantizarle ingreso a la familia, a las personas, para que puedan cumplir con las cuarentenas, con las restricciones que implica la lucha contra el COVID. Junto con eso, estamos también planteando la necesidad de apoyar a las pymes, la pequeña, mediana empresa, el emprendimiento, la innovación, por una razón muy sencilla, porque el problema más grave que tenemos es de empleo. Y es de empleo con un empleo, llamémoslo, formal, más digno, con ingresos que le permitan llevar tranquilidad a las familias a sus casas. Eso pasa por tomar una serie de medidas de apoyo directo a las pequeñas empresas, de manera de reactivarlas mediante transferencias de recursos directas, subsidios, condonaciones de lo que son algunas de las deudas más complejas que ellos tienen, sobre todo con el mundo municipal, con impuestos internos, con tesorería, con el Estado. Y además, lógicamente, también habíamos hablado la necesidad de tener los recursos necesarios para abordar estas urgencias. Y esos recursos, tal como dijimos y hemos conversado también con el Ejecutivo, para la renta básica universal de emergencia y para las pymes se requiere una cantidad muy importante ahora, y eso pasa por, por un nivel de endeudamiento mayor, por echar mano a los fondos de estabilidad económico-social, por reasignación también de presupuesto, por lo que significan los mayores ingresos que ha generado, gracias a Dios, el cobre con sus precios más altos, que va a significar ingresos que hoy día el Estado no los tenía considerados. Yo creo que el gobierno lo tomó bien, porque sabía más o menos por dónde nosotros estamos planteando nuestras propuestas. Fueron trabajadas con técnicos, con profesionales, con gente del mundo social, con los gremios, con dirigentes sociales, del mundo laboral, también del sector de empleadores. En fin, tratamos de hacer un trabajo lo más transparente y amplio posible, recogiendo las urgencias que tiene cada uno de los sectores. Sin duda. Así es que esperamos que el gobierno hoy día, de mañana, después de tomar nota y recibir el documento, bueno, se va a tomar unos días, me imagino, para evaluar. Ellos también tienen que esperar lo que, y nos dijeron así, tienen que esperar lo que le vayan a decir sus propios partidarios, que también están trabajando una propuesta. Senador, esto es hasta septiembre. ¿Es renovable, extendible o se plantea solo hasta esa fecha, considerando digamos, el efecto que puedan tener ya las vacunas sobre la población y que se pueda reactivar el nivel de la actividad económica? Matilde, el tema está ligado a la emergencia sanitaria. O sea, cuando hablamos de una renta básica universal de emergencia, evidentemente que es transitoria y va ligada a las necesidades que se tengan para enfrentar la emergencia sanitaria. Siempre hemos dicho, la salud es lo primero. Ahora, ¿por qué planteamos hasta septiembre? El gobierno en un momento dijo, no, esto es hasta julio. Y bueno, nosotros estamos convencidos que en julio, ojalá vamos a tener menores índices, no cabe duda, menores índices de contagio, pero vamos a seguir en una emergencia. Y lo más probable es que sigamos en agosto y también parte de septiembre. Y después de eso va a depender si realmente el proceso de vacunación terminó siendo
todo lo exitoso que esperamos, porque íbamos muy bien y en las últimas días, semanas, hemos tenido una disminución. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay gente que no está yendo a vacunarse. No es porque falten las vacunas están. Es la gente la que no está yendo a vacunarse y hay que desarrollar un plan muy, muy proactivo, sobre todo la gente más joven, que vaya y entienda que es fundamental que estemos todos vacunados para producir el efecto rebaño que usted dice. Después de eso, viene todo el tema de la reactivación de la economía y la generación de empleo. Esto de la renta básica universal es transitorio y si tiene que durar más lo determinarán las circunstancias que estemos viviendo. Senador, una vez recibido este documento, el ministro del Interior decía, y lo decía también en los días anteriores, que un monto de 500.000 pesos por familia de 4 personas, él le parecía razonable. ¿Usted cree que hay espacio para negociar montos? Yo creo que se ha ido tomando conciencia de que si queremos ser efectivos en esta y terminar de una vez por todas con la pandemia, lo fundamental es que la gente se quede en sus casas. Y la gente que para quedarse en sus casas necesita tener un ingreso que le garantice la subsistencia mínimamente. Y eso evidentemente no se consigue con el IFE que hemos tenido hasta ahora. La demostración está a diario en las calles de todas las ciudades de Chile, donde a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis que hay sanitaria, a pesar del número de contagios, la gente tiene que salir a funcionar. Yo tuve hoy día una reunión con la gente de mi región, feriantes de mi región, que me plantean esta situación. Ellos más que nadie saben qué es lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en los barrios, lo que está pasando con el contacto de las personas, que claramente no se están quedando en sus casas porque tienen que salir a trabajar. Claro, y eso da un sentido de urgencia a estas medidas que tienen que traducirse todavía en proyectos de ley. Tiene que recibir el gobierno también la propuesta que está elaborando el sector de Chile Vamos. ¿Cuándo esperaría usted tener los proyectos ya en el Congreso para empezar a tramitarlos? Nosotros habíamos pensado que era posible que a partir del lunes pudiéramos tener proyectos. Hoy el ministro Cerda y el ministro Osa nos dijeron con razón que ellos lo más probable es que iban a necesitar un poco más de tiempo y de análisis. ¿Y por qué? Porque tienen que no solo conocer las propuestas nuestras. Claramente nos dijeron, mire, Chile Vamos quiere también hacer su propuesta y nosotros tenemos que esperar qué pasa con eso para saber cómo concretan los proyectos que van a ser discutidos en la Cámara y en el Senado. Ahora, el tiempo urge. Habíamos dicho el lunes, bueno, no sé, será el martes, el miércoles, pero la próxima semana nosotros tenemos que estar trabajando en aquellas materias que requieren ley. Hay otras medidas que pueden ser administrativas, que ojalá el gobierno las vaya adoptando desde ya. Ahora, senador, bueno, hay varios temas también en carpeta y le quiero preguntar sobre las declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFP que dio el día de ayer precisamente un reportaje de Daniel Matamala sobre los 40 años del sistema de pensiones y ella, bueno, fueron declaraciones que usted me imagino que las conoce sobre la edad de jubilación, sobre el ejemplo de personas muy longevas que seguían trabajando. ¿Qué le parecieron esas declaraciones? Yo creo que uno de los problemas mayores que tenemos en nuestra sociedad, Matilde, es que quienes toman decisiones y decisiones muy importantes en el país en distintos ámbitos, pareciera que no conocen la realidad de la familia chilena. Hace tiempo atrás, el ministro Manalis dijo que desconocía cómo vivía la gente en nuestros barrios más populares, o las comunas de la zona sur, o en comunas más aisladas. Y por eso no entendía que se produjeran tantos contagios, porque no sabía que en las familias chilenas, lamentablemente, todavía tenemos mucho hacinamiento. Pareciera que esta señora no tiene idea de cómo vive la familia chilena y sobre todo las familias más modestas que no tienen un acceso a una salud de calidad o que no tienen oportunidad de tener calidad de vida en viviendas adecuadas, etcétera, etcétera. O sea, y en la discusión de la reforma previsional siempre ha estado presente lo que es la forma de calcular las pensiones. Y eso es algo que la mayoría de los chilenos no entienden. Dice, mire, a mí me fijan mi pensión pensando que voy a vivir más de 100 años. Y resulta que
Eso puede pasar con los sectores que tienen más calidad de vida y pueden vivir más años. Pero la gente que está en los niveles medio, medio bajo o nivel popular, sin duda que sus expectativas de vida son menores. Y cuando se está discutiendo el sistema previsional, senador, ¿estas palabras pueden resultar una provocación? Yo creo que cuando usted me hace la pregunta sabe perfectamente que es una provocación. Yo no quiero caer en una descalificación ni nada, pero le pediría a la gente que maneja las AFP que entendieran de una vez por todas que sus afiliados no son la gente de los sectores más acomodados del país, hay de todo. Y su preocupación debe ser desde más el que tenga más recursos a aquel que no tiene nada. Hay mucha insensibilidad en quienes toman decisiones. Senador, acaba de llegar esta información que es respecto a las aseguradoras en Estados Unidos con lo que ha ocurrido con el retiro de las rentas vitalicias, y lo que dice esta carta es que se ha enviado un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores, al ministro, porque se ha activado el mecanismo de resolución de controversias por violar aparentemente el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y en la República de Chile. Esto es lo que acaba de llegar a nuestra redacción. Finalmente, claro, era una de las posibilidades. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que va a tener que hacer el Estado? Bueno, con franqueza, esa es una consecuencia de haber incluido el tema del retiro, la posibilidad de un retiro de la renta vitalicia, que en mi modesta opinión, yo no soy experto, no correspondía. Y por eso que yo no voté a favor de esa norma. Creo que efectivamente nos vamos a ver enfrentados a situaciones de juicios internacionales y también de un costo para el país en términos de lo que es la buena imagen que tiene Chile como un país donde se puede desarrollar inversión. Y esto es complicado porque cuando hablamos de reactivación y hablamos de retomar una buena marcha económica del país para generar empleo de calidad, empleo bien remunerado, con contratos, como corresponde, si no hay inversión vamos a estar doblemente comprometidos. Entonces, creo que son de esos efectos no deseados. Favorecer una necesidad de personas se termina perjudicando a todo un país. Yo entiendo claramente que cuando hay un contrato entre privados, porque eso es el contrato que hay entre privados, una persona que decide no acogerse al retiro programado, decide tener sus recursos, colocarlo en una aseguradora, sobre la base de que la aseguradora le va a garantizar una cantidad X de dinero mes a mes. Bueno, es un contrato entre privados y nosotros no, creo yo, no teníamos facultad para inmiscuirnos en esa materia. Ahora, senador, frente a una denuncia y una demanda como esta, lo que le queda al Estado es pagar, ¿o no? No, lo que le queda al Estado es defenderse, porque también hay un funcionamiento del Estado donde es opinable. Todos estos temas son opinables, pero cuando hablamos de que lo que se hubo fue una reforma a la Constitución para ver esta materia, no cabe duda que el argumento de defensa del Estado de Chile tiene que ser que es una norma que se hizo de acuerdo a la propia Constitución y dentro del marco institucional. Cada país es soberano de tomar sus decisiones. Ahora, cuando hay compromisos internacionales, como en todas las cosas, los contratos entre privados o acá, si hay modificaciones, la gente que se siente perjudicada tiene derecho a plantear las demandas que estime conveniente. Exactamente, a recurrir a estos mecanismos. El Estado tendrá que defenderse. Senador, bueno, quedan 2 días para estas elecciones tan esperadas y que son de tantas autoridades. ¿Cuál es su expectativa en relación a lo que va a ocurrir este fin de semana con respecto a la democracia cristiana? Bueno, primero yo espero que vaya mucha gente a votar, a participar. Los temas que estamos conversando ahora, sin duda que van a ser temas que van a estar en la discusión de la próxima convención constituyente. Sin duda que van a formar parte de ese proceso. Por lo tanto, mientras más personas participen en la toma de decisiones y elijamos candidatos que tengan más representatividad, van a tener más legitimidad el día de mañana para
ser capaces de generar acuerdos que permitan una constitución que garantice los derechos y obligaciones de cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes del país. Yo espero que primero haya participación. Creo que hay una cantidad gigantesca de candidatos a la constituyente, que es la elección más importante, y espero también que a nivel de los gobernadores regionales se produzca una buena participación, porque el proceso de descentralización es necesario que se lleve adelante en el país, y la legitimidad que van a tener esas autoridades elegidas por primera vez de manera democrática va a permitir que cada región vaya determinando lo que es su proyecto de desarrollo regional, y no estar dependiendo siempre del nivel central o las prioridades que se fijan acá en Santiago. Así es. Los gobiernos locales, los municipios, los alcaldes, los concejales, bueno, ahí las votaciones siempre tienen que ver mucho con las personas. Yo espero, usted me hizo la pregunta respecto del partido, ojalá nuestros candidatos tengan un buen respaldo en todo el país. Muy bien, senador. Bueno, 3 días después, el 19 es el último plazo para inscribir las candidaturas a primarias. Hay una complicación dentro de la oposición con ese tema. ¿Para usted está dicha ya la última palabra respecto a la candidata de la Democracia Cristiana a estas primarias? La Democracia Cristiana definió un proceso de primarias abiertas con consulta ciudadana. La candidata del partido a las primarias de la unidad constituyente es la senadora Jimena Rincón. Eso está decidido. Usted me hace la pregunta, supongo, porque cree que puede haber algún tipo de modificación o algo. Yo creo que lo que hay que hacer es consolidar esa candidatura y hacer un trabajo potente para que se posicione. Muy bien, senador Jorge Pizarro, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Una tarde noticiosa, que esté muy bien. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, buenas tardes.